La lluvia caía desde el amanecer, repiqueteando suavemente contra las ventanas de la pequeña casa suburbana de Elaine Morris. Estaba en la cocina, aferrada a una taza de café desconchada, mirando el portátil de su hija, abierto sobre la encimera. La pantalla parpadeó, se congeló y luego volvió a ponerse negra. «Mamá, lleva así toda la semana», suspiró Lily, de 16 años. «Ni siquiera puedo terminar mi ensayo. Quizá me odia». Elaine sonrió con cansancio. «Está cansado como nosotras. Lo llevaré a reparar después de clase». A sus 42 años, Elaine era la viva imagen de la resiliencia silenciosa. Una mujer que había sobrevivido a desengaños y pérdidas, pero que aún conservaba la gracia en la mirada. Desde el fallecimiento de su marido hacía 3 años, se había volcado en la enseñanza de literatura en el instituto local y en criar a Lily con todo el amor que podía darle. Aquella tarde, el cielo gris reflejaba su estado de ánimo mientras conducía hacia el centro. Aparcó frente a un pequeño taller de reparación de ordenadores, encajado entre una lavandería y una librería. Dentro, el aire olía ligeramente a soldadura y papel viejo. Un joven con gafas levantó la vista desde detrás del mostrador. «Buenas tardes, señora. ¿Cuál es el problema?» «Es el portátil de mi hija», dijo Elaine, dejándolo con cuidado. «Se bloquea mucho y la luz de la cámara parpadea incluso cuando nadie lo usa». El técnico frunció el ceño. «Qué raro. Podría ser un virus, pero le echaré un vistazo. Vuelva en un par de horas». Elaine asintió, sintiendo un ligero alivio. El taller parecía seguro, tranquilo, casi reconfortante. Dejó el portátil y aprovechó para hacer algunos recados, pensando en la cena, las clases y los 1000 pequeños detalles que componían su vida. Cuando regresó más tarde esa noche, el mismo técnico, llamado Tad Reedzak, estaba detrás del mostrador, pálido. No la saludó con la misma cortesía de siempre. En cambio, parecía incómodo, mirando el portátil como si fuera algo peligroso. «Señora Morris», comenzó lentamente. «Quizá quiera sentarse». A Elaine se le hizo un nudo en el estómago. «¿Es tan grave?» Thatch dudó. «No exactamente», dijo bajando la voz. «Tiene que cancelar sus tarjetas de crédito y debería cambiar las cerraduras esta noche». Por un instante, el mundo pareció tambalearse. «¿Qué está diciendo?», preguntó con el corazón acelerado. Thatch giró el portátil hacia ella. Ante la alarmante advertencia del técnico, apareció en la pantalla una carpeta desconocida, llena de documentos, capturas de pantalla y archivos con su nombre. «Esto no es un virus», dijo en voz baja. «Alguien la ha estado espiando y, por lo que veo, lo sabe todo». Elaine sintió que se le cortaba la respiración. El murmullo de la tienda se desvaneció en silencio mientras miraba fijamente la pantalla, su propia vida expuesta ante ella. ¿Quién haría algo así y por qué? Elaine condujo a casa con las manos temblorosas, las palabras de Thatch resonando en su mente como una sirena. «Cancela tus tarjetas. Cambia las cerraduras». ¿Qué podría significar eso? ¿Quién querría espiarla? Una simple maestra. Una madre que solo intentaba llegar a fin de mes. Al llegar a casa, Lily estaba acurrucada en el sofá, con los auriculares puestos, tarareando suavemente una canción. Elaine forzó una sonrisa. «Hola, cariño, el portátil ya está arreglado. Creo que lo configuraré más tarde». «Vale. Gracias, mamá», dijo Lily alegremente, ajena a la tormenta que se cernía tras la calma de su madre. Después de cenar, cuando Lily se fue a dormir, Elaine se sentó a la mesa con el portátil. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del frigorífico y el tic-tac del reloj sobre su cabeza. Abrió la pantalla, que brilló tenuemente, como un secreto a punto de ser revelado. Empezó a explorar la carpeta. Al regresar a casa, el miedo y la incertidumbre que Thatch le había mostrado seguían ahí, ocultos bajo capas de archivos normales, ensayos, fotos y música. Pero dentro había algo escalofriante. Decenas de capturas de pantalla de sus cuentas bancarias en línea, imágenes escaneadas de su identificación y correos electrónicos personales que no había leído en meses. Se le hizo un nudo en la garganta. «Esto no puede ser real», susurró. Entonces encontró un pequeño documento de texto etiquetado como «Notas». TXT. Al abrirlo, se le heló la sangre. Nunca revisa sus extractos bancarios.
Puedo conseguir más antes de que se dé cuenta. Una vez que tenga la escritura de la casa, todo habrá terminado. Elaine se quedó paralizada. Sintió las manos entumecidas, el aire denso y pesado. Alguien la había estado vigilando, robándole, planeando algo mucho peor. Intentó pensar con claridad. Quizá era un hacker. Quizá sus datos se habían filtrado. Pero al llegar al final del documento, vio una dirección de correo electrónico como contacto de recuperación. La reconoció al instante. C. Brooks, finanzas en Gmail. Calma. Se le heló la sangre. C. Brooks, su hermana, Carla Brooks. Elaine se quedó mirando la pantalla, sin parpadear. Carla, la misma hermana que la ayudó tras la muerte de su marido, la que cuidaba de Lily, la que le había instalado esa aplicación de tareas a su sobrina hacía unos meses. No podía ser cierto, pero la prueba estaba ahí, frente a ella, cruel e innegable. La llamó suavemente por el pasillo. Lee. La voz adormilada de su hija respondió. Sí, mamá, esa aplicación de tareas que instaló la tía Carla, ¿todavía la usas? Y la verdad es que no. Me ralentizaba mucho el ordenador. ¿Por qué? Elaine tragó saliva. Por nada, cariño. Vuelve a dormir. Pero mientras estaba sentada bajo la luz del portátil, se le llenaron los ojos de lágrimas. Las piezas del rompecabezas se encajaban, y cada una le dolía profundamente. Su propia hermana la había traicionado. Y lo peor de todo, había usado a Lily, su hija inocente y confiada, para hacerlo. Elaine no durmió esa noche. Se quedó sentada bajo la tenue luz azul de la pantalla, repasando cada archivo, cada rastro de engaño. Cuanto más se adentraba, más se desmoronaba su mundo. Carla lo había planeado todo hacía meses. La aplicación de tareas que le había instalado a Lily no era para el colegio. Era una aplicación espía que le daba acceso remoto a la cámara del portátil, los archivos e incluso las contraseñas guardadas. A través de ella, Carla había vigilado cada uno de los movimientos de Elaine, sus correos al banco, sus horarios de clase, incluso sus mensajes privados con la compañía de seguros que aún gestionaba la póliza de vida de su difunto marido. Cada secreto de su vida robado por su propia sangre. Al amanecer, a Elaine le temblaban las manos. Ya no podía llorar. La traición la había herido profundamente. Los recuerdos de la infancia la inundaron, Carla robándole el diario, culpándola de cosas que no había hecho, siempre sonriendo dulcemente cuando su madre las miraba. Pero esto no eran celos infantiles. Era un robo deliberado y a sangre fría que amenazaba todo lo que Elaine había construido. A las 7 de la mañana, llamó al banco. Su voz era tranquila, controlada, pero su corazón latía con fuerza mientras hablaba. Necesito congelar todas mis cuentas inmediatamente. Ha habido actividad fraudulenta. Luego llegó el cerrajero. Al mediodía, las cerraduras nuevas brillaban en todas las puertas. Lily notó el cambio, pero Elaine solo dijo en voz baja, «Es por seguridad, cariño». Esa noche, estaba sentada en su coche frente a la elegante casa de Carla, planeando su venganza y reuniendo pruebas, observando las luces parpadear tras las cortinas. Carla siempre había vivido bien. Bueno, Elaine se dio cuenta ahora, los bolsos caros, el coche nuevo, el trabajo de consultora que nadie entendía del todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carla iluminó la pantalla. «Hola, hermana, no he sabido nada de ti hoy. ¿Todo bien con el portátil de Lily?» «Rojo». Elaine se quedó mirando el emoji del corazón hasta que apretó los puños. ¿Cómo se atrevía a fingir inocencia? ¿Cómo se atrevía a sonreír mientras lo robaba todo? Su primer instinto fue irrumpir, enfrentarla, gritar. Pero entonces recordó el rostro preocupado de Zaz. «Ten cuidado en quién confías». Así que Elaine respiró hondo y se obligó a pensar. Si Carla era lo suficientemente inteligente como para hackearla, estaría lista para borrar sus huellas. Pero Elaine ya no era la hermana tímida. Era una madre protegiendo a su hija. Llamó a Zack. «Necesito tu ayuda otra vez», dijo. «Quiero rastrearlo todo hasta ella. Cada archivo, cada transferencia, cada inicio de sesión». Zack dudó. «Señora Morris, eso es ilegal. Sin su consentimiento». El tono de Elaine era firme. «Me robó. Espió a mi hija. No busco venganza. Confrontación y trampa. Busco pruebas». Silencio entonces.
De acuerdo. Ven mañana. Elaine colgó y se miró en el espejo. Tú, espejo. La mujer que la miraba ya no tenía miedo. El dolor seguía ahí. Sí, profundo y crudo. Pero debajo ardía algo nuevo. Resolución, susurró para sí misma. Me lo quitaste todo, Carla. Ahora recuperaré lo que es mío. Y por primera vez en días, sonrió. No de alegría, sino de una silenciosa y segura venganza. A la mañana siguiente, el aire se sentía distinto, más frío, más penetrante, casi eléctrico. Elaine se vistió con cuidado, vaqueros oscuros, un sencillo abrigo gris, el pelo recogido con pulcritud. Ya no se sentía una víctima. Se sentía como una tormenta que llevaba demasiado tiempo esperando para estallar. En el taller de reparación, Thas ya estaba trabajando. En cuanto Elaine entró, asintió con solemnidad. Encontré las direcciones IP, las cuentas a las que accedió y las transferencias, dijo. Todo está relacionado con tu hermana, incluso su ordenador del trabajo. Lo siento. Elaine exhaló lentamente. No te disculpes, Thach. La llegada de la policía y el arresto de Carla me devolvieron la verdad. Tomó la memoria USB que él le entregó, repleta de pruebas, y condujo directamente a la comisaría. El agente de la ventanilla la escuchó atentamente mientras explicaba paso a paso lo sucedido, desde el dispositivo espía hasta los fondos robados. Les mostró los correos electrónicos, las capturas de pantalla, las transferencias. Cuando mencionó el nombre de su hermana, el agente arqueó una ceja. Carla Brooks, hemos recibido denuncias similares. Puede que nos hayas ayudado a resolver un caso de fraude mayor. El corazón de Elaine latía con fuerza. Alivio. Tristeza. Todo había terminado. O tal vez solo comenzaba. Más tarde esa noche, la policía llegó a la casa de Carla. Elaine no entró, pero observó desde el otro lado de la calle cómo se llevaban a su hermana esposada. Sus miradas se cruzaron por un fugaz e intenso instante. El rostro de Carla estaba pálido, conmocionado, pero aún así logró susurrar entre dientes. «¿Me tendiste una trampa?» Elaine negó lentamente con la cabeza. «No, Carla, te tendiste tú misma en el momento. Usaste a mi hija para robarme». A Carla se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ella ya no sentía ninguna. El vínculo que una vez las unió, la paz interior, la conexión madre-hija, las risas, los recuerdos compartidos, los secretos de la infancia, se había roto mucho antes de esa noche. Solo quedaban la verdad y sus consecuencias. En los días siguientes, la noticia se extendió rápidamente. Una vecina descubrió un ciberrobo cometido por su propia hermana. Profesores, vecinos, incluso padres del colegio de Lily susurraban su nombre con una mezcla de lástima y admiración. Pero a Elaine no le importaba la atención. Su única preocupación era Lily, que merecía una madre lo suficientemente fuerte como para protegerla. Una tarde, mientras las dos estaban sentadas juntas en el porche viendo la puesta de sol, Lily finalmente preguntó: «Mamá, ¿por qué arrestaron a la tía Carla?» Elaine tomó la mano de su hija con ternura. «Porque a veces, cariño, las personas que amamos eligen el camino equivocado. Y cuando lo hacen, tenemos que ser lo suficientemente valientes para detenerlos, no por odio, sino por amor a lo que es justo». Mensaje final: fuerza, confianza y seguir adelante. Lily asintió, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «Eres muy valiente, mamá». Elaine sonrió levemente. «No, cariño, simplemente dejé de tener miedo». Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el aire se sintió de nuevo tranquilo, limpio, puro, sereno. La tormenta había pasado, la casa estaba a salvo, las cerraduras eran nuevas y, aunque su corazón aún tenía cicatrices, Elaine sabía que algo precioso había sido restaurado, su poder. Por primera vez en años, sintió